Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Ha llegado el momento de hablar de una de las películas más esperadas de este año y de hecho debo decir que es la última película que pues podría decir que vi en este 2025 en el cine. Esa es la expresión correcta. Fue mi última ida al cine de este año. No es nada menos y nada más que Avatar Fire and Ash, Avatar Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la franquicia creada por James Cameron, que básicamente tenía desde ya hace bastante tiempo pues todas las emociones por verla, porque si bien yo no me puedo declarar un fan devoto de la franquicia, y con eso lo quiero decir todo, sí, pues se ha aplaudido a lo largo de su existencia cómo ha hecho pues un uso interesante de lo que es los efectos especiales para crear una historia que desde luego brilla por eso, pero que también pues ha dejado como otras cosas en el camino y que al día de hoy me parece que ya es una referencia que todos conocemos y es una película obligada a ver por lo menos una vez en la vida. Importante decir que la película anterior se estrenó en 2022, Avatar The Way of the Water, y que la primera película es de 2009 y esa es parcialmente parte de la filmografía de James Cameron porque él también es el director de Titanic, el director de Aliens, el director de The Abyss y de las dos primeras películas de Terminator. No son muchas las películas que ha dirigido James Cameron a lo largo de su carrera, pero básicamente cada una de las películas, o en su gran mayoría las películas que ha hecho, pues han representado un antes y un después para el cine, desde Titanic, desde Terminator y obviamente su trabajo con la saga de Avatar. Esta tercera entrega pues nos centra inmediatamente después de los sucesos de la película anterior, donde Jay Neytiri y los demás miembros de su familia están superando la pérdida de un miembro mientras cada quien lo trata de procesar. Nuevas y viejas amenazas se acercan, se aproximan, los acechan y es ahí cuando todos saben que deberán tomar decisiones difíciles para así poder proteger su hogar. ¿Cómo empezar a hablar de Avatar Fire and Ash? Hasta ahora me he encontrado comentarios de todo tipo, la recepción o lo que uno puede encontrar allá en redes sociales me parece que ilustra parte un poco del sentimiento que es ver esta película o de lo que fue para muchos pues el estreno de esta tercera película, pero no es la verdad completa. Yo lo que les puedo decir es que yo quedé satisfecho y ya la fui a ver dos veces y antes de entrar en detalles un poco más particulares y que a mí me gustaría pues hablar de ellos, obviamente, quiero decir que en las dos veces que la vi en una sala de cine, vi cómo poca gente se levantó en sus 197, 198 minutos de duración. Realmente muy poca gente se levantó para pues, ir al baño, hacer lo que sea. Mucha gente estuvo ahí hasta que la pantalla se fue a negros. Realmente hubo poca gente que se levantara, que se saliera, que se aburriera. Vi gente llevándose las manos a la cabeza, suspirando, emocionándose, riendo con los momentos cómicos. Lo que quiero decir es que en gran medida Avatar Fire and Ash cumple con ser una continuación, una buena continuación para la saga. Es entretenida, es sumamente disfrutable, pero tal vez la sensación particular de cada uno no va a ser la misma. Y ya sé, esto es cine y cada quien puede opinar lo que sea. Hay que hablar que a lo largo de su carrera James Cameron, si bien ha cargado con la reputación de ser el cineasta que impulsa los límites tecnológicos, que impulsa las técnicas cinematográficas para crear experiencias que solamente se pueden vivir y que solamente se pueden entender cuando vas a una sala de cine, en eso no hay duda y lo ha hecho extraordinariamente y ya he mencionado parte de su trabajo. Pero ciertamente se sabe que como director a veces es difícil encontrar el punto de equilibrio entre lo que es el espectáculo visual, entre todo lo que es la forma de la película y tu fondo, tu centro, tu parte más importante. Debo decir que desde que se estrenó la primera película, no estábamos viendo una historia diferente a alguna que no hayamos visto antes. Veíamos que en Avatar 1 era esta búsqueda, era este viaje que hacía el personaje de Jake a un mundo extranjero y cómo a partir de su encuentro con los Na'vi y el mundo de Pandora redescubría el propósito y el sentido de vida y en ese sentido era una gran película, es hasta el día de hoy una gran película de ciencia ficción en todo sentido, el personaje que viaja hasta
los confines del universo para encontrarse a sí mismo, para encontrar un nuevo propósito. Y la película, toda la película de Avatar de 2009 me parece que es un efecto dominó donde todo va cayendo y todo se desarrolla de manera muy bien, muy orgánica. Y cuando se estrenó Avatar The Way of the Water, un poco el gran pero era si realmente había valido tanto, si había valido la pena el tiempo de espera entre la 1 y la 2. Y ahora que llegamos a la 3, podemos decir que realmente nuestro cine ha crecido gracias a Avatar. Debo decir que a pesar de no ser, como ya lo dije al principio del video, el gran defensor o el gran fanático de esta franquicia, sí reconozco que lo que son las 3 películas tienen un apartado visual único, son un espectáculo, son un deleite, y formatos como el 4DX o el 3D de seguramente son ideales para vivir esta experiencia como pocas películas pueden ofrecer hoy en día. James Cameron me parece que a lo largo de las 3 y más en esta tercera logra encontrar ese punto entre sí, darnos pues un conflicto dramático que obviamente nos mantenga a la expectativa y que hace que nos preocupemos por los personajes, y lo mezcla con secuencias de acción. En el apartado de acción no hay nada que reprocharle a James Cameron. Maneja la cámara, maneja todo lo que pasa en esas secuencias como el gran director que es, y hace que todo tenga la tensión, que tenga la duración y que la emoción que transmita sea total, y lo pasas muy bien viendo esas secuencias, el score, el soundtrack, todo está al servicio para que todos esos momentos sean impecables, que te queden el ojo cuadrado, y está muy bien hecho. El aspecto visual de la película otra vez es interesante, cómo vemos entornos, cómo vemos que todo esto que está creado por computadora lo sabemos, pero la verdad ahí está la magia del cine, el cómo compramos esa ficción, cómo nos adentramos, y hace que en gran medida luzca increíble. En ese sentido no hay nada que reprocharle a James Cameron. Donde podría estar ya creo que un poco el problema de la película y en específico de esta tercera, pero ya eran cosas que estaban presentes desde la primera película, es que a nivel narrativo pues hay varias ideas interesantes, pero que no son del todo bien aprovechadas. Me gustó mucho que en la segunda película dejamos como un poco el viaje personal de Jake, que era precisamente descubrir esto y cómo cambió su vida a partir de conocer a los Na'vi, y veíamos la dinámica familiar, el cómo ahora en esta nueva etapa de su vida él obviamente estaba ya no pensando como uno, sino estaba pensando en conjunto, y cómo eso afectaba inmediatamente la relación con Neytiri, y ver cómo también eso afectaba la relación con sus propios hijos, el cómo tenían que ir a otro lugar para volver a establecerse porque estaban siendo perseguidos. Y en ese sentido aquí me gusta que seguimos explorando esa dinámica familiar, pero hay varios elementos que se quedan a la mitad, porque si bien es cierto que James Cameron dijo cuando se estrenó Avatar 2 que el protagonismo le iba a pasar a la siguiente generación, es decir, a los hijos de Jake, a los más jóvenes para esta tercera y las siguientes, eso solamente es explorado de manera parcial. De la misma manera hay, por ejemplo, algunos personajes como lo son Kiri o Spider, que por ahí se dan indicios de que tenían obviamente como revelaciones muy importantes que dar a conocer en esta película, y realmente las revelaciones son todo menos sorpresivas o emocionantes, realmente solo te dejan indicios de que parte de su historia de origen es interesante, pero no lo acabamos de ver. Pero me sigue gustando mucho la dinámica familiar que tienen, hablando también de las actuaciones. Sam Worthington, Zoe Saldaña, el elenco juvenil lo hacen bastante bien. Sigourney Weaver, que aquí interpreta a una adolescente, a la hija de su personaje, de Grace, lo hace increíble, me parece que es uno de mis personajes favoritos. Y pasando al territorio de los villanos, me parece que Stephen Lang como Quaritch, como el coronel Miles Quaritch, se consagra, ¿no?, como el antagonista por excelencia de esta franquicia. Con él también me parece que dejaron ahí como un punto interesante, que era explorar el cómo falleció y ahora está en un cuerpo de Avatar, y él le dice a Jake que realmente sigue siendo el mismo a pesar de que tengan otro cuerpo, pero realmente al final nos quedamos en él como un antihéroe, o sea, como alguien que evidentemente sí tiene todavía esas ideas súper claras de decir, si los Avatar no cooperan, hay que acecharlos, pero al ya estar en un cuerpo de Avatar, ciertamente su visión del mundo cambia. Sigue siendo un actor que lo hace increíble, interpreta a un villano muy, muy, muy bien, es delicioso verlo interpretar al villano, pero también me parece que ahí esa parte de querer ver
esta idea que se maneja en la película, que Jake le dice que tendría que cambiar su visión porque las cosas ya cambiaron, porque no sigue siendo el mismo, también se queda ahí nada más como parcialmente. Y los nuevos personajes que tenemos, por ejemplo, la antagonista, que es interpretada por Oana Chaplin, está muy bien, es la antagonista, es la villana por excelencia que quieres odiar, que odias al momento, pero también me parece que el background de este clan de los Avatar, que tiene al fuego como su elemento y que tienen una historia muy personal, y por qué dejan y por qué no veneran o por qué no son creyentes de Eywa como los otros clanes de Avatar, queda simplemente ahí. Aún con todo esto que se quedó y que se nota una gran ambición de James Cameron por expandir su mundo, por obviamente ir más allá de lo que ya hizo, la película no deja de ser una experiencia que al vivirla en una sala de cine, la disfrutas totalmente. Realmente son 3 horas y 17, 18 minutos que se pasan como agua. Particularmente no es un problema que yo tenga con las películas largas. No necesariamente quiero decir con eso que todas las películas largas son mejores que las películas cortas. Las cortas. Lo importante es contar tu historia, y me parece que si esta fue la última película de James Cameron como director de Avatar, se despide en la puerta grande, sí, quizá dejando algunos pedazos en el camino, pero me parece que eso también habla de su intención de querer seguir contando historias en este mundo. Que por ejemplo hay un tema ahí que se dice que si James Cameron fue capaz de hacer películas como Titanic, como Terminator 2, como la propia Avatar, pudo haber hecho más en todo este tiempo que realmente solo enfocarse en Avatar, pero ese ya es como una cuestión muy, muy personal. Y lo que yo le aplaudo a James Cameron, más allá de ser fan o no fan de esta saga o de todas sus películas, es cómo estoy seguro de que en todo este transcurso de tiempo le llovieron infinidad de ofertas para que esta franquicia viviera en series, en cualquier otro medio, y a pesar de que sé que existen algunas otras representaciones de Avatar, es algo que se conservó íntegramente para vivir en el cine, para que fuera una película, para que fuera una experiencia, y eso es realmente algo que aplaudo. Porque en este punto donde pues hay mucha controversia acerca de que si el cine ya está muerto, que si el cine es malo, yo realmente pienso que solamente puedes decir que algo fue malo si realmente no te emociona. Quizá, y lo hemos vivido, hay años donde no hemos tenido tantas buenas películas, pero hay buenas películas. Y mi comentario general es, Avatar es magia, es ver la magia del cine en su máxima expresión. Pocas películas, y estoy hablando en específico de la mayoría de superhéroes en estos últimos años, han logrado que los efectos especiales no simplemente estén ahí y ya, sino darles vida, habitar esa parte, usarlo como una herramienta, como un valor de producción que realmente apoya la historia. James Cameron lo hace muy bien, y como les digo, pocas películas en estos años han entregado algo a la altura. Si se lleva el Oscar el año que viene a mejores efectos especiales, me parece que es totalmente merecido, como lo fue con las otras dos anteriores. Y eso es lo que tengo que decir. Para mí, que fue algo que vi de niño, y de hecho la primera película la vi muchas veces porque mi hermano es muy, muy fan. Esta tercera entrega sí podría decirse que se sintió cercana, se sintió familiar, porque estamos viendo los mismos personajes, porque seguimos en el mismo universo. Y a pesar de todas esas cosas que a lo mejor no se pulieron de la mejor manera posible, sí les recomiendo que vayan a verla, porque es una experiencia única de ver en la sala de cine. Y en general eso es lo que tengo que contarles de Avatar, Fuego y Ceniza, Avatar, Fire and Ash. Este es oficialmente el último video que se va a publicar en el 2025, reseña de una película o serie. Ya estaré subiendo algunas cosas más para agradecer en redes sociales, para hablar de todo lo que nos espera en 2026. Pero, como dije al principio del video, esta fue una gran película, una gran opción para despedir el 2025, un año que a mí me ha gustado mucho, que lo viví en el cine de una manera única, porque fui varias veces y realmente no dejé de maravillarme nunca como lo es para mí el cine todos los días y todos los años. Y en esta experiencia en particular conté con una gran compañía, mi amiga Brenda, la cual pues nos acompañamos mutuamente para ver esta película, y realmente la pasé increíble. En fin, pues ahí está la recomendación. De seguro muchos de ustedes ya la vieron. Estoy llegando un poco tarde, pero sí no quería quedarme sin compartir mi opinión al respecto. En fin, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo, escribiendo y leyendo por aquí. No se olviden de ir al cine, tampoco de ver series. Hasta la próxima.